los rom, son personas muy parecidas a los gitanos. Estos mismos rom son los mismos denominados gitanos. ¿Listo? Podemos decir que los rom son los mismos gitanos. Y resulta que estas personitas llegaron acá a América desde la época de la colonia, o sea, desde que estaba Cristóbal Colón. No llegaron antes que él, llegaron un poquito después, pero llegaron en la época de la colonia. Llegaron en la época de la colonia. Resulta que estas personitas son muy característicos por su manera de vestir. Las mujeres en este tipo de grupo étnico usan unos vestidos largos y con muchas golas, o sea, así con mucha tela salida, y les gusta mucho bailar una música que se llama flamenco. Esta música representa el sufrimiento de todas las personas y especialmente de este grupo étnico, el sufrimiento que vivieron alguna vez. Entonces esta música representativa de ellos, el flamenco, y es un baile que también lo representa a ellos, ¿vale? Nuestro segundo grupo étnico importante es el grupo de los afrocolombianos. Este grupo de afrocolombianos es donde están las personas de color. ¿Cómo así las personas de color, profe? Nosotros somos blancos, ¿sí? Otros somos un poquito trigueñitos, pero hay personas que su piel de color es bien negrita. Esas personas no se les llama hoy en día raza negra, sino esas personas tienen el nombre de afrocolombianos. ¿Listo? Estas personas son descendientes de los esclavos, vienen de los esclavos de la época de la colonia. Ya cuando llegó Cristóbal Colón, ellos tenían todas esas personas de raza negra, los cogían para ser esclavos, porque se supone que esa raza de ese color, la piel que la gente que tenía piel de ese color, era gente que no era pura, sino impura, porque no eran blancos. Entonces los cogían como esclavos. Entonces este término viene desde la parte de los esclavos, descendientes de los esclavos. ¿Listo? Descendiente de los esclavos. Este grupo étnico es muy característico por su manera en que tocan los tambores. Ellos hacían música con lo que fuera, porque en esa época no habían tambores, no habían trompetas, no había todo lo que hay hoy en día. Ellos hacían música con lo que pudieran, y de ahí salió mucho el sonido de los tambores. Ellos respetaban mucho al sol, a la luna, porque decían que esos eran dioses que había que adorar, porque eran los que nos prestaban pues la naturaleza. ¿Listo? Es una parte de los afrocolombianos. Y los indígenas, hoy en día los indígenas, yo les comentaba ahorita, los indígenas, hay muchos indígenas hoy en día todavía presentes en nuestra comunidad y en nuestro país, al igual que afrocolombianos y al igual que los gitanos o los rom. Lo que pasa es que los indígenas sí se han ido como extinguiendo un poquito más, porque ya no se reconoce tanto su cultura y su grupo étnico, pero hay muchos grupos indígenas. Este es el nombre, pero dentro de este nombre hay muchos. Entre ellos están los guayú, que son los que más conocemos, que tienen un sombrero blanco y una tula blanca encima. Esas personas. Entonces resulta que los indígenas fueron los primeros, ellos fueron los primeros en llegar a América. Y resulta que como fueron los primeros en llegar a América, cuando ellos llegaron acá, pues ahí no había para construir, no había edificios, no había casas, no había ladrillos para poder construir, no. ¿Saben con qué les tocaba construir? Con hojas. Ellos con hojas, con paja y con madera hacían sus casitas. Y con esas mismas hojas hacían su vestuario también. Tenían la manera de vestirse. Cuando Cristóbal Colón llegó aquí con todos los españoles, estaban este grupo de personas, los indígenas. Y resulta que los españoles pues
hubo algo entre los españoles y los indígenas, y entre esos indígenas había gente afro, entonces los cogieron de esclavos, y a otros pues los cogieron para oficios, diferentes oficios, y otros se enamoraron de los indígenas, los españoles con los indígenas, y ahí viene otra historia que ya les voy a contar. Pero resulta que estos indígenas, en esa época pues no había armas, no había instrumentos con los que pudieran trabajar, entonces hacían los instrumentos y herramientas y hacían sus armas con piedras, utilizaban muchísimo las piedras para hacer fuego, las piedras para hacer instrumentos, las piedras para hacer herramientas para poder trabajar. Y ellos son muy representativos porque les gusta mucho, bueno, a estos dos, les gusta mucho la siembra, les gusta mucho la caza no de cazarse, la caza de cazar animales para poder comer, y la siembra. Toda esta parte entre estos dos grupos étnicos es muy representativo, en especial entre los indígenas. Y la caza de matar animales, de cazar animales, es muy representativa también de la parte de los afrocolombianos. Entonces resulta que para que hoy en día tengamos esas 5 regiones y estén divididas de esa manera, tuvo que haber pasado que se dividieran todos estos grupos. Pero resulta que estos grupos tuvieron que ver algo con los españoles, y se han dado cuenta, les he comentado siempre en cada grupo algo de esa historia cuando llegó Cristóbal Colón. Entonces resulta que les voy a comentar. Hoy en día nosotros, para estar donde estamos, hubo como una mezcla, y ahí es lo que les iba a decir, como que se enamoraron, como que algo pasó ahí. Entonces los españoles vinieron acá a conquistarnos, y estaban las indígenas, y entonces les gustaron las indígenas, les gustaron esas mujeres, así como somos, bueno, como son hoy en día muchas morenitas, les gustaba de pelo negro, y ellas se enamoraron de esos hombres altos, blancos, y al ellos enamorarse se hizo una mezcla, y entonces vienen a surgir una serie de personas que hoy en día somos nosotros también, y están presentes en nuestra Colombia, y se dividen en 3. Vamos a mirarlos. Antes de los mulatos, mestizos. Listo. Entonces resulta que llegaron estos 3 grupos ahora, los zambos, los mestizos y los mulatos. Y resulta que estos 3 grupos se formaron de los 3 grupos principales, de los 3 grandes que ya hablamos, que son los ron, los afro y los indígenas. Y bueno, los españoles. Pero de Colombia son estos 3, ¿listo? Los españoles no son de acá. Entonces vinieron. Y de esos 3 se formó estos 3 que vemos acá. Entonces resulta que los zambos salió de una mezcla entre los afro y los indígenas. Afroindígenas. Entonces se unieron estas 2 personas, los afrocolombianos y los indígenas, y formaron a los zambos, y nació este grupo étnico, los zambos, que hoy en día están muy presentes también. Hoy en día yo no te puedo decir a ti, tú eres zambo, tú eres mestizo, tú eres mulato, porque tendría que hacer un estudio de genético, o sea, de la sangre, del ADN de cada uno, y eso es muy complicado para poderlo determinar. Pero lo que sí sabemos es que hoy en día todavía los ambos, puede que alguna persona venga descendiente de un afrocolombiano y un indígena, y en la actualidad se ven y todavía se encuentran.
mestizos. Entonces voy a borrar acá un poquito con la flechita. Entonces los mestizos vienen de una mezcla de los europeos, esos señores que llegaron allá a colonizarnos acá. Llegaron acá, yo les decía a ustedes ahorita, se enamoraron por allá las indígenas. Ellos se unieron y al mezclarlos, los europeos son los mismos españoles, se unieron con las indígenas y al unirse, este grupo de europeos españoles con los indígenas salieron los mestizos. Dicen que la mayoría de todos nosotros somos mestizos, porque no somos de una piel muy blanca ni muy oscura, sino somos como una piel intermedia, ¿listo? Entonces, como somos de una piel así como intermedia entre blanquitos y morenitos, dicen que venimos de acá, que la mayoría somos mestizos. Venimos de los europeos, españoles y de la mezcla que se dio entre estos dos, españoles e indígenas, o sea que somos mestizos, según es lo que nos dicen hasta el momento. Y la última son los mulatos. Entonces los mulatos, lo voy a correr mejor un poquito para allá para que puedan ver mejor. Porque aquí de pronto yo les tapo. Entonces resulta que los mulatos vienen de una mezcla de los europeos, o sea, de los españoles, que eran muy blancos, y se mezclaron con los afrocolombianos, o sea, las personas que tenían piel de color. Y es ahí cuando dicen que si una persona es como medio trigueñita, medio morenita, que no es tan de color blanco, por ejemplo, como el mío, o puede ser como el tuyo, sino puede ser un poquito más morenito de lo normal. Incluso nosotros tenemos compañeritos que son morenos, o hay gente en nuestra comunidad que es morenita. Entonces a esas personas morenitas se dicen que vienen de una mezcla de mulatos. O sea que una persona de raza blanca estuvo con una persona de color, se enamoraron y entonces surgió los mulatos. Entonces recordemos que antes de esto existían tres grupos principales: los rom, los afrocolombianos y los indígenas. Y si se dan cuenta como estos tres se mezclan con los españoles y al mezclarse surgen los otros tres: zambos, mestizos y mulatos. ¿Listo, mis amores? ¿Por qué les cuento esto? Porque para poder hablar de las regiones de Colombia es muy importante también saber de dónde venimos nosotros. Y nosotros venimos de toda esta grandiosísima historia, ¿vale? Entonces, en la próxima clase vamos a hablar de esas regiones en particular cada una, pero en la clase de hoy retomamos a grandes rasgos. Primero, recordamos las regiones de Colombia, ¿cierto? Dijimos que Colombia es un país muy rico en diversidad cultural. Y tercero, hablamos de toda esa descendencia de nosotros en los grupos étnicos y la importancia que tienen esos grupos étnicos para nosotros. Resulta que cada grupo étnico tiene una costumbre y de esas costumbres vienen hoy en día muchas costumbres que nosotros tenemos y muchas maneras de ser. Si hemos evolucionado, o sea que si hemos cambiado, ya no nos vestimos por ejemplo con hojas, pero sí tenemos todavía cosas que nos representan y nos hacen ver de que somos parte, que tenemos una raíz colombiana. Y esa raíz colombiana y de América viene de toda esta grandiosísima historia que ustedes ven acá. ¿Listo? Entonces en la próxima clase sí vamos a hablar de cada una de nuestras regiones. Y ya entendimos por qué en esas regiones decimos que hay tanta diversidad cultural. Porque antes de hablar de regiones y de las comunidades en cada región, tenemos que tener en cuenta que venimos de acá y que en cada región
hay una personita de esta, o sea, una personita muy diferente a las demás. Espero les haya gustado mucho la clase, mis amores. La actividad queda colgada en la plataforma de Trendy para que ustedes la puedan desarrollar. Ahí mismo, por favor, me la cuelgan con una fotico, ¿listo? Yo les voy a especificar en la actividad de Trendy todo lo que deben hacer, ¿listo? Dios los bendiga, los quiero mucho y nos vemos en la clase virtual. Chao, que estén bien.